espacio tan significativo, a profundizar los orígenes de nuestra nación. El 9 de octubre de 1820 no sería solo un hecho aislado, sino la culminación de un proceso local y el inicio de un camino irreversible hacia la libertad de Ecuador y de la región. Para guiarnos en este capítulo fundamental de nuestra historia, contamos con la presencia de una de las voces más calificadas y más autorizadas que tenemos en Guayaquil. Un arquitecto de profesión, un historiador por vocación, trabajo y pasión. Hablamos del arquitecto Melvin Hoyos Galarza, investigador incansable, autor de numerosas publicaciones, de las cuales contamos en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, y miembro de la Academia Nacional de Historia. Sin lugar a dudas, uno de los más prolíficos investigadores que hemos tenido. Su dedicación va a desentrañar, a difundir estos primeros días, desde el 1 al 8 de octubre, que se llama con su ponencia titulada La Revolución de Octubre desde el 1 hasta el 8, narrada día a día. Con estas breves palabras, quiero dar la bienvenida al arquitecto Melvin Hoyos. Un aplauso. Muchas gracias por su presencia. Para mí es un placer y un honor poder dirigirme a ustedes para dar esta charla. Una charla en la que vamos a ir viendo, oyendo y sintiendo la verdad sobre esa semana de la conspiración, que fue como la bautizara el doctor Jorge Pérez Concha cuando él hizo este estudio, que obviamente no es mío, es un estudio que hizo el doctor Jorge Pérez Concha y al que yo le he sumado muy poco, pero creo que lo que se le ha sumado son cosas que vale la pena de conocer porque complementan de una manera muy interesante la verdad sobre el proceso que se lleva a cabo desde la reunión del 1 de octubre en la Casa de Villamil hasta el momento en que deciden tomarse los cuarteles. Bien, antes de empezar, quiero comentarles de que lo que se le ha sumado a lo ya investigado por el doctor Pérez Concha sale de 4 documentos, 2 memorias y 2 estudios muy sesudos y muy abundantes sobre la historia de la independencia de esta región de América. Las memorias son, la primera, las memorias del virrey Manuel Joaquín de la Pezuela, y la segunda, las memorias de Lord Cochrane, ese marino irlandés que era y fue un dolor de cabeza para las fuerzas realistas y particularmente para los marinos realistas, y que acompañó a el general San Martín en el proceso emancipador. Esa memoria de Lord Cochrane aportan con algo interesantísimo, pero las memorias del virrey de la Pezuela aportan con más. Otros 2 documentos son el documento encontrado en el Archivo Militar de Segovia, encontrado por el doctor Enrique Muñoz Larrea, y que es un consejo de guerra a un soldado de apellido Salgado, en donde se lanza una cantidad de información muy, pero muy nueva sobre la Revolución de Octubre. Y el cuarto documento no es uno, sino un conjunto enorme de documentos que se encuentran insertos en la colección de la recopilación de documentos históricos sobre la independencia del Perú, que cuenta con 92 tomos y de los cuales más de 30 hablan sobre la independencia de Guayaquil. Dicho esto, me permito empezar con el 1 de octubre. Mucho de lo que van a escuchar se encuentra en las memorias de Villamil, esas memorias que dejó escritas para saber como testimonio que él vio y que él vivió en ese periodo que va del 1 al 9 de octubre. ¿Qué pasó el día 1 de octubre?
El día 1 de octubre, por la tarde, Villamil va y visita a don Pedro Morlás. ¿Cuál era la intención de esa visita? La intención de Villamil era felicitar a Pedro Morlás porque lo habían ratificado como tesorero en una reunión del cabildo anterior. Lo habían ratificado como tesorero y lo habían ratificado a Villamil como procurador civil. Entonces, era una visita social en donde además iba a conversar con Pedro Morlás sobre el tema que les importaba tanto a ellos, cómo lograr de una manera definitiva emancipar al territorio guayaquileño. ¿Va con quién? Villamil va con Antepara, José de Antepara y Arenaza, quien llegó a ser en su momento secretario de Miranda. Va con Antepara, lo felicitan, conversan, y mientras ellos están conversando, y al momento en que le dice Villamil a Pedro Morlás que hay que reunirse, Isabel Morlás, la hija de Pedro, oye el que hay que reunirse, y Isabel le dice, ¿y por qué no hacen un baile? Les voy a justificar la actitud de esta peladita. Digo peladita porque tiene 14 años. Esta niña se sabe ya por información que encontró Pedro Robles Chambers y que está en su genealogía de los Ferrer Cordero. Esta niña conoció cuando llega en el Bergantín Tíber, estos tres venezolanos, conoce a Ferrer Cordero, a León Ferrer Cordero. Tiene 10 años más que él, tiene 24, pero sigue siendo un muchacho. Y lo conoce que ha flechada con este chico. Y Ferrer Cordero también pues le gustó la muchachita, porque le ha de haber guiñado el ojo que le habrá dicho, pero lo cierto es que los dos quedan muy flechaditos. La muchacha tiene sentido que le haya dicho a Villamil que se haya metido en conversación de mayores, cosa que le cuestionó la mamá en ese momento, y diga, ¿y por qué no hacen un baile? La madre le dice que no se meta en cosas de mayores. Villamil le dice, según la memoria de Villamil, ¿usted qué quiere? ¿Que esta criatura se dedique a rezar novenas? No, le dice, usted tendrá su baile. ¿Por qué dice eso Villamil? Porque rápidamente se puso a pensar que un baile era la tapadera perfecta para una reunión en donde no solamente las familias que simpatizaban con el proceso libertario, sino también aquellos que podían hacer realidad ese proceso libertario se pudiesen reunir para coger y compartir ideas y ver cómo lo lograban. Inmediatamente le dice Villamil a Antepara, que se han hecho sumamente amigos. Antepara llega a Guayaquil en el año 2014 y tiene más que tiempo suficiente como para poder, en el 2016, tiene más que tiempo suficiente como para poder ir contando de sus ideas libertarias y de sus experiencias con Miranda. 1816. Entonces, ¿qué hace Villamil? Villamil le dice a Antepara, José, por favor, lleva esta nota a Ana Galecoa, la esposa de Villamil, y dile que invite a las familias conocidas, a las familias, al decir familias conocidas, a las familias que simpatizaban y que obviamente no eran españoles de la península, que simpatizaban con las ideas de libertad. Y tú, por favor, contáctate con la oficialidad que está acantonada en Guayaquil para invitarlos a esta fiesta. Es de tarde, este 1 de octubre del que estamos hablando, esto que está pasando en la casa de Pedro Morlás, deben haber sido las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde. Hay poco tiempo. Es una fiesta preparada a relámpago, de última hora. Pero todos los complotados son gente que no les importa eso, sino que
quieren reunirse, hay algo nuevo de qué tratar. Aquí hay un detalle interesante que vale destacar como paréntesis. Y es que ya habían venido conversando en el Bergantín Tíber un grupo de oficiales que venían desde el Perú. ¿Qué oficiales eran? En el Bergantín Tíber alcanzó a llegar por casualidad, los tres que venían del Numancia, que no venían expulsados, que eso de ahí es un error histórico que se ha venido repitiendo por décadas, no, venían porque se fueron, porque no les pagaban, y no solamente venían porque se fueron porque no les pagaban su sueldo. Muchos del Numancia se salieron y no era de excepción, se iban sencillamente porque no les pagaban ni medio, porque eran soldados americanos, tres criollos. Estos tres del Numancia, Febre Cordero, Urdaneta y Letamendi, vienen en el Bergantín Tíber y coinciden con 4 oficiales peruanos de los que estaba mandando el virrey del Perú, Manuel Joaquín de la Pezuela, para reforzar a Guayaquil y evitar que sea tomado o por Bolívar o por San Martín. ¿Cuáles son esos oficiales? Está viniendo entre esos oficiales y están conversando con Urdaneta, Letamendi y Febre Cordero, Gregorio Escobedo, Hilario Álvarez, Damián Nájera, Isidro Pavón y Jorge Vargas. 5 oficiales. 5 oficiales que eran parte de granaderos de reserva y de lo que mandaban para refrescar los efectivos militares del escuadrón caballería. ¿Cuál es el tema que los une como común denominador? No nos pagan. Y no nos pagan porque nacimos en América. Y no nos pagan porque somos criollos. Porque a los españoles sí les pagan. Ustedes se pueden imaginar la descomposición social que generó esa forma tan dispar de tratar a los soldados. Si encima nos ponemos a pensar lo que estaba pasando ya en Guayaquil, que el gobernador Mendiburu tenía como diversión tratar mal a los soldados del ejército realista, y el gobernador Mendiburu supuestamente defendía los intereses también del rey, vamos a darnos cuenta que estaban llegando soldados a Guayaquil que no tenían ninguna mística para defender los intereses de la corona. Para nada, para nada. Este 1 de octubre entonces es un día especial. Es un día especial porque van a ser invitados a la reunión de la Casa de Villamil, Febre Cordero, Urdaneta Letamendi, van a estar invitados Gregorio Escobedo, Hilario Álvarez, va a estar invitado también Damián Nájera, y van a estar invitados los simpatizantes de la independencia, que eran Baltasar García, Francisco de Paula Lavalle, los Garaycoa, hermanos de Ana y Manuela Garaycoa, que era la mamá de Don Calderón, hermana mayor de Ana, la esposa de Villamil. Van a estar invitados los Elizalde, van a estar invitados un grupo de jóvenes guayaquileños amantes de la libertad que querían un cambio de cosas. Comienza el baile. Yo me imagino esa noche, esa misma noche, 7:30 de la noche. ¿Qué día? Era día domingo. Día domingo 1 de octubre del año de 1820. ¿Qué es lo que pasa allí? Yo me imagino a doña Catherine de Yoli, que era la mamá de Villamil. Esta veterana debe haber estado de verdad asustadísima, porque era obvio lo que estaba pasando. Era demasiado obvio. ¿Ustedes creen que en una ciudad de 15.000 habitantes, una ciudad en donde hay en ese momento 1.300 efectivos militares extranjeros, ¿ustedes creen que la situación no estaba sumamente caldeada, que nadie se iba a enterar
de qué era lo que podía estar sucediendo esa noche, debió de haberse sabido los corrillos, debió de haberse sentido de que algo estaba pasando. Entonces, a doña Catherine de Yoli le da como misión la nuera, Ana Garaycoa, la esposa de Villamil, que se quede en la ventana. ¿Para qué? Para que esté viendo si pasaban algunos militares, si habían situaciones sospechosas de gente que podía estar interesada en saber si ese baile era algo más que un baile. Antepara, por la tarde, cuando todavía no llegaban los invitados, había cogido en un cuartito aparte de la casa de Villamil, había arreglado una mesa, había puesto más sillas, había llevado botellas de bebidas espirituosas y le había dicho a Villamil: en este lugar vamos a formar la fragua de Vulcano. ¿Qué era la fragua de Vulcano para Villamil? Recordemos que este es un tiempo en que el neoclasicismo utiliza mucho estas figuras literarias clásicas y dentro de ellas, pues, decir que era la fragua de Vulcano era decir que era el lugar en donde tanto se podían romper cadenas irrompibles como se podían formar cadenas irrompibles. Y la cadena irrompible que se intentaría romper era aquella que nos unía a España. Eso es lo que quiere decir la fragua de Vulcano. Entonces, Villamil, de acuerdo a las mismas referencias que él deja, dice que le dio un abrazo al amigo y esa noche, cuando ya todo estaba prendido en la fiesta, los músicos, porque obviamente pues, habían contratado músicos, estaban tocando, pues, no sé si un minué, un falso, lo que sea de la música de la época, comienza Antepara a llamar de uno en uno a la gente que tenía que entrar a conversar sobre el tema. Obviamente, los primeros en ser convocados van a ser los oficiales que han sido invitados, los de Numancia como los del Granaderos de Reserva y el Escuadrón de Caballería Daule, que era Damián Nájera. ¿Qué va a pasar aquí? No hay una referencia precisa de una conversación definida sobre lo que deben haber hablado. Pero lo que sí se sabe es que preocupados todos, y particularmente Antepara, dicen: pero ¿cómo podemos resolver esto si nosotros no tenemos los efectivos militares en la cantidad que se requeriría para hacerle frente a un tan nutrido grupo de militares? Y Gregorio Escobedo, que está allí, y que también están los otros oficiales, dice: ese no va a ser el problema alguno, porque hay una forma de resolverlo. La forma de resolverlo es pagarles los recursos que le adeuda la corona a los soldados del ejército realista. Soldados que están en el batallón Granadero de Reserva, soldados que están en el escuadrón de caballería Daule, soldados que están en la brigada de artillería e incluso hasta los marinos que están en la lancha cañonera. Esa es la forma. ¿Y cuánto es?, preguntó Villamil. Y en un documento que se encuentra en el Perú, dicen que dijo 25.000 pesos oro. ¿Recuerden algo? Guayaquil era una ciudad sumamente rica. Había gente extremadamente rica. Y en una charla anterior hice una referencia de don Martín de Icaza y Caparroso, que en su momento y cuando estaban reuniéndose recursos para la independencia del Perú en Guayaquil, los hombres ricos tenían que participar con 500 pesos. Y don Martín de Icaza llegó con 10.000 pesos y pidió perdón por no haber traído más. Ese era el nivel de riqueza que tenían algunos guayaquileños. En consecuencia, quiero que ustedes sepan que los 25.000 pesos oro los tenían ya reunidos los guayaquileños el 3 de octubre, que estamos hablando de la noche del 1 de octubre. Hasta aquí la referencia de toda la documentación existente de lo que sucedió el 1 de octubre. ¿Habló presente cuántos? ¿Ah?
Al valor presente 25.000 pesos no han de haber sido, qué sé yo, $500,000, qué sé yo, cosas así. Asumo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que termina sucediendo aquí? Hay un dato interesante que vale la pena también traer a colación, y es qué pasó con Febres Cordero. De los 3 de Numancia que deberían de haber estado metidos en esa charla, en la fragua de Vulcano, en esa reunión, el único que estaba bailando era Febres Cordero. ¿Estaba bailando con quién? Isabelita. Bailando con Isabelita. Pero aquí vale la pena también sacar a colación algo con respecto a ese tema. Febres Cordero, en mi punto de vista, y no creo que esté muy lejos de la realidad, de acuerdo a lo que he leído yo, escrito por Pedro Robles sobre esta historia entre Febres Cordero y Isabel Bordas. Febres Cordero era un muchacho joven sin fortuna, que tenía que demostrar su valía. Y Febres Cordero, creo que el amor por esa chica lo empuja a hacer cosas que se las voy a contar ahora. Esto es importante para mí, que estuvo bien que se quede bailando con Isabelita en vez de meterse con los complotados. ¿Qué pasa el día 2 de octubre? El día 2 de octubre cae el lunes. El día lunes 2 de octubre se reúnen muy por la mañana en la casa de Yamil. Esto de aquí era ya un hecho que tenían que hacerlo. Ya la revolución estaba formándose, estaba ya en ciernes. Se reúnen en la casa de Yamil. ¿Quién está allí? El comandante Peña. El comandante Peña tiene que estar allí, porque es el comandante del batallón de milicias urbanas de Guayaquil. La milicia urbana es una suerte de policía, y es justamente aquellas que el documento que se encontró en Sevilla dicen que eran 1.200 efectivos. No, es verdad. Eran solo 200. Eran solo 200. ¿Qué dice José Peña? José Peña dice: yo me comprometo a no tomar parte del movimiento, a menos que ustedes nos necesiten. Es decir, no van a tomar parte ni a favor ni en contra. Si ustedes nos necesitan, háganmelo saber. José Peña, libre de problema. Escobedo dice: no se preocupen por los efectivos del granadero de reserva, porque yo me encargaré de hablar con la gente para poder decirles que el dinero que se les adeuda se les paga. Y entonces, esto de aquí es un baño de agua fresca para los rebeldes, para la gente que está provocando la revolución. Porque ya tienen pues los 200 hombres del batallón de milicias, que son guayaquileños, ya tienen los 750 hombres del granadero de reserva, porque Gregorio Escobedo se ha comprometido a hablar con ellos. Y está también allí Damián Nájera, en esa reunión del 2 de octubre, el día lunes. Y Damián Nájera, ¿qué es lo que dice? Damián Nájera dice: yo voy a ver cómo hablo con la gente del escuadrón de caballería. Él era miembro del escuadrón de caballería Dávila. Él se compromete a eso. Están en esta conversación y se preocupan por dos cosas. Hay dos oficiales españoles. El uno se llama Manuel Torres Valdivia y es el que maneja la brigada de artillería, 250 hombres y todo el parque, toda la pólvora, todas las balas y los cañones. Esto de aquí tiene que ser resuelto. Eso tiene que ser resuelto. ¿Cómo? No se sabe. Este es español. El otro problema es el escuadrón de caballería Dable, porque el líder del escuadrón de caballería Dable también es español, que está muy guayaquileñizado porque se ha enamorado de una guayaquileña y se piensa casar con ella. Sí, pero eso es otra cosa. Esta gente es soldados, son soldados. Joaquín Magallanes se llama. Entonces el problema es resolver cómo tomar presos a estos dos líderes de dos cuarteles
que son claves para dominar Guayaquil en aquel entonces. El lunes 2 de octubre se dan cuenta también de que hay que tener un líder, de que la revolución requiere de un líder. ¿Y cuál era el hombre más importante que había hecho carrera militar guayaquileño en esta ciudad? Respetadísimo, Jacinto Bejarano. ¿Quién era este señor? Era el tío de Rocafort. Pero don Jacinto tenía ya 68 años. Y don Jacinto entonces, y 68 años desde entonces era como 85 de ahora, ¿no? Entonces, don Jacinto lo visita a Villamil. Le dice, ¿quién mejor que usted para poder liderar la revolución en el aspecto militar? No, mira la edad que tengo. Si esto hubiera pasado 20 años antes, no lo pongas en duda que yo hubiera liderado la revolución. Yo no. Estoy completamente de acuerdo, pero yo me sentiría el peor de los mortales de ver que la revolución fracasa por mi culpa porque estoy viejo. Y a mí, obviamente, le da la razón, se va a su casa y habla. Todavía están ahí algunos de los complotados porque los deja en su casa para ir a hablar con Bejarano. Recuerden que Guayaquil tiene 15.000 habitantes, es una píldora, porque puede moverse a 3 cuadras y ya está la casa del otro, la casa de al lado, puede estar viviendo el otro. Entonces, a patas se cogían y se resolvía el problema de la comunicación un ratito. Regresa y dice, no aceptó. No aceptó. Lunes 2 de octubre. Tenemos que resolver eso. Martes 3 de octubre. ¿Qué pasa el martes 3 de octubre? Este problema de conseguir el líder es clave. Es un problema clave. Debe ser resuelto. Para estos movimientos militares se necesita una cabeza no solamente para que sea una persona muy respetable, sino que además pueda dar ideas para que la revolución tenga éxito. Entonces, ¿cuál era el otro potencial líder? Olmedo. José Joaquín de Olmedo. ¿Quién mejor que Olmedo? Que conjuntamente con Antepara habían sido los sembradores de las ideas libertarias desde que llega el uno de Inglaterra y el otro, me refiero a Antepara, y el otro desde Cádiz. Olmedo, ¿qué le dice? Lo que era lógico que dijera. Si están buscando un líder militar, no pueden buscar a un hombre de letras. Y eso es lo que termina diciéndole más o menos Olmedo. Que él coincide y está completamente de acuerdo con ellos, que es más, está dispuesto a hacer todo lo que le digan, menos que lidere un movimiento militar. Que él es un hombre de letras, que él no puede ser el líder militar de la revolución. Lo entiende Villamil. Previo a eso, le han dicho, ¿qué les parece? Antes de salir a hablar con Olmedo, ¿qué les parece el nombre de José de Carlos y Unzueta? No, digo Villamil, no, ese muchacho recién acaba de ser papá. Y yo soy muy amigo de la familia. Y aquí van a correr peligro. Yo no me perdonaría si ese muchacho le pasa algo. ¿Quién era José de Carlos y Unzueta? El papá de Pedro Carlos Novoa, el ilustre patricio guayaquileño. Y José de Carlos Unzueta había tenido un lucimiento extraordinario en la llegada de Guillermo Brown a nuestras costas. Él y Villamil fueron los que vencieron a Brown. Entonces, por eso es que vino a la memoria de alguien que le recomienda a Villamil, José de Carlos Unzueta. Pero bueno, estamos con Olmedo, que esto fue después de que le sugirieron el nombre de José de Carlos Unzueta. Olmedo le dice a Villamil, no soy yo, tiene que ser un militar. ¿Qué hace Villamil? Se acuerda de que poco tiempo atrás ha llegado a Guayaquil alguien
que es muy querido por los guayaquileños, que es nada más ni nada menos que el coronel Rafael de la Cruz Jimena. Rafael de la Cruz Jimena, algo que no se cuenta, es que era un noble español. Su padre era marqués y vivía en Lima. Y por esa razón había podido estudiar en el Colegio de Nobles de Madrid. Y había sacado estudios en física, en geografía, en astronomía, como militar. Y se había graduado con las mejores notas en el Colegio de Nobles de Madrid. Cuando le van y le dicen, porque sabían que teniendo esa deuda de honor con España, sin embargo, coincidía totalmente en que era imprescindible independizarse de la corona. Va Villamil y le dice, nosotros queremos que usted lidere la revolución. Le dice, mire, yo coincido plenamente con que esto es necesarísimo hacer. Sin embargo, no puedo. La deuda de gratitud que tengo con España es tan grande que yo no podría traicionar eso. El honor, damas y caballeros, para este entonces, hace 200 años, tenía otro relieve y tenía otro nivel. La palabra del hombre valía mucho más que el oro. Y esto de aquí fue respetadísimo, diría yo, no solo por Villamil, sino por todos los complotados que escucharon la justificación por la cual Jimena no aceptó ser el líder. Ojo, que Jimena después va a ser parte del triunvirato que va a manejar la Guayaquil libre. Olmedo va a ser el presidente, Francisco María Roca va a ser el ministro del Interior y ministro de Hacienda, y el ministro de Guerra es Jimena. Lo cual hace ver que efectivamente el hombre coincidía completamente con las ideas libertarias. Pero esto no lo aceptó. Se va, un poco compungido, Villamil cuenta lo que está pasando. El día 4 de octubre, debería ser el día miércoles 4 de octubre, la charla gira alrededor de este tema. No hay líder, tenemos que ir resolviendo las cosas de otro modo, tenemos que resolver las cosas convenciendo a más gente, tenemos que hacerlo en conjunto. Le dan a Hilario Álvarez. ¿Quién era Hilario Álvarez? Hilario Álvarez era un oficial de granaderos de reserva que le llamaban el cacique porque hablaba con su gente solo en quechua. Tenía 200 hombres con los que hablaba solo en quechua, y este Hilario Álvarez tenía una gran ascendencia sobre gente de la Brigada de Artillería y del Granadero de Reserva. Hablan ahora con Isidro Pavón, hablan también con el sargento Vargas, para que ellos, que también son del Granadero de Reserva, hablen también con más gente de la que ya venía hablando Gregorio Escobedo. Vargas, que era otro de los sargentos implicados en esto, dice, yo voy a hablar con la gente de la Brigada de Artillería. Damián Nájera, que era otro de los complotados de los peruanos que ya iban a recibir su sueldo por parte de los guayaquileños, dice, yo voy a hablar con Manuel Torres Martín. Sí, me llevo muy bien con él. Y usted también, le dice a León Febres Cordero. Usted también, sí, Manuel, es mi amigo. Tenemos que convencerlo para que salga del cuartel en un momento determinado, y ahí lo agarramos, lo apresamos, lo amarramos, porque es una buena persona, no vale la pena de que la refriega termine muerto. En estas conversaciones del cómo hacer, pasa todo este día 4. ¿Qué va a pasar el día 5? El 5 de octubre están asustadísimos. En honor a la verdad, están asustadísimos. El doctor Pérez Concha, en su investigación, nos hace ver de que el 5 de octubre hace crisis los nervios en la casa de Villamil de todos los complotados.
Y dice, ¿cómo puede ser posible que nosotros tengamos éxito? ¿Y qué pasa si no pliegan a favor por más que les paguemos sus salarios? ¿Qué pasa si no pliegan a favor por lo menos la mitad de los efectivos militares que están acantonados aquí? No va a pasar nada y vamos a caer presos. No. Y es la primera vez que mete cuchara Febres Cordero de una manera muy intensa. Y dice lo siguiente: recuerden algo, que la batalla de Boyacá se ganó sin que tuvieran la misma cantidad de efectivos militares los rebeldes con los realistas. Eran mucho menos los rebeldes y se ganó. Se ganó porque hubo mucho más mística, porque hubo una planificación mucho mejor. Recordemos que no es el número lo que importa, sino la intención y la forma en que nos organicemos. Era un medio pico de oro, era Leoncito. Él coge y los convence de que no tienen por qué estar asustados, que más bien lo que tienen que hacer es mejorar la planificación. ¿Para qué? Para coger y lograr cambios rotundos previo al momento de la toma de los cuarteles. Esto tranquiliza a los complotados. Los tranquiliza mucho más que las palabras de Escobedo. Ese mismo día le dice Escobedo a todos los complotados: no les vamos a dar todavía el salario, ya la plata está lista, ya la plata la tienen lista, los 25.000 pesos. No vamos a dar ese dinero. Vamos a dar el dinero de acuerdo a los resultados. Guayaquil libre, ahí está el dinero. Si Guayaquil no se libera, no hay dinero. Esto de aquí es mejor, porque podía pasar cualquier cosa. O un detalle: el granadero de reserva se había caracterizado por ser un batallón de desertores, y no de haber sido desertores solamente porque no les pagaban, sino porque a lo mejor eran tan indisciplinados que no era gente de confiar. A lo mejor. ¿Qué pasa el día 6? Las cosas ya están cogiendo un nivel preocupante. Está pasando cosas que no se imaginan que podían pasar. Pero el día 6 dicen: no, tenemos que nosotros hacer las cosas como es debido, porque de lo contrario va a haber una mortandad terrible aquí. Esto de aquí tiene que ser mejor organizado. Bien, ¿cómo vamos a organizarlo mejor? Vamos a hacer lo siguiente: Villamil y Antepara son las cabezas básicamente de esto. Hasta ese momento. Vamos a coger y vamos a darle misiones específicas a cada uno de los complotados que tienen contacto con los oficiales no españoles de granaderos y del escuadrón de caballería y de la brigada de artillería. Vamos a hacer esto y vamos a ver qué resultados tenemos. Llega el sábado, o sea, hasta ahí. Hay reuniones que duran mucho, hay reuniones que duran poco, pero las reuniones se repiten de manera permanente en la casa de Villamil. El día 7 de octubre, Villamil le da un ataque de terror. Y Villamil dice en la reunión: creo que lo mejor es que esperemos. Sé por muy buenas fuentes que viene ya San Martín muy exitosamente con Cochrane, independizando territorios desde el sur. Y Bolívar ha logrado salir de los atolladeros que tenía al norte, y lo mejor es esperarlo. Y salta Febres Cordero. Aquí apareció el líder nato. Y aquí es que yo digo, claro, Febres Cordero no podía demostrar sino lo que hizo, para demostrar su valor. No lo hacía a propósito, lo hacía porque le nacía, porque de verdad era un patriota, pero además porque eso hacía ver el valor que este muchacho tenía.
Y se lanza una especie de arenga que dentro de lo que he podido memorizar alguna vez, comienza diciendo, eso no es digno de nosotros. No es digno de nosotros tener que esperar que vengan a liberarnos o Bolívar o San Martín, cuando a nosotros nos toca por obligación tenerles un puerto libre para que ellos tengan éxito con sus empresas. No es digno de nosotros. Y continúa con esta arenga en donde los deja acanallados a todos los presentes, particularmente a Villamil, que fue el que tenía más miedo. Y salta uno, antepara y dice, vencer o morir, que viva la patria. Todos se paran y gritan al mismo tiempo lo propio. Y la cosa cambió. La cosa cambió totalmente. El espíritu que se respiraba y que se sentía en ese momento cambió completamente. Estaban dispuestos a vencer o morir en el intento. Cuando la reunión termina, se le acerca Febres Cordero a Villamil, que se sentía de verdad achicado, porque el hombre había cambiado, le había dado la vuelta a la torta totalmente de Febres Cordero, y le dice, no te preocupes, que al final, y antes de que tomemos los cuarteles, nos vamos a reunir aquí, que este es el lugar más seguro que hay para reunirse, tu casa, porque acabas de ser reelecto procurador y podemos reunirnos aquí, beber, gritar, acercarnos al balcón y hacer ver nuestra alegría porque ha sido reelecto. Y si alguien viene a decirnos que estamos haciendo algo en contra de la corona, lo vamos a acusar a él de incendiario y aquí no va a pasar nada. Lo tranquiliza supuestamente de ese modo a Villamil. Y aquí se rompió la taza cada cual para su casa, que es lo que pasa el otro día. El otro día es el día 8. Día 8. Misa. Aquí la misa. ¿A dónde se reunía? La gente no iba a misa a la iglesia matriz. La gente iba a misa a San Francisco. Ese era el lugar donde se convocaba toda la familia guayaquileña para ir a misa. ¿Quién era el párroco de San Francisco? Padre Querejazú. Padre Querejazú era un furioso realista. Es verdad que para ese entonces la corona no era simpatizante, perdón, la iglesia no era simpatizante de las ideas libertarias, para nada. Un poco tiene vinculación con que la masonería estuvo muy metida en el tema de la independencia de muchos territorios de América. Y entonces el padre Querejazú comienza el sermón diciendo de que en la atmósfera se sentía la presencia satánica de Bolívar y San Martín. Y que se sabía que se estaba gestando una rebelión en nuestro territorio. El gobernador que había venido a reemplazar al gobernador Mendiburo era Pascual Vivero. Pascual Vivero tenía hijos peruanos que habían estado también medio metidos en cuestiones de revueltas. Entonces, Pascual Vivero sí se preocupaba un poquito por lo que estaba pasando, pero tampoco es que iba a preocuparse demasiado porque tenía también los hijos que simpatizaban con ideas libertarias. Pero Pascual Vivero tenía que hacer algo, pues. ¿Y qué es lo que hace Pascual Vivero? ¿Qué se iba a imaginar Vivero, que ya estaba más que palabreado del granadero de reserva? Manda a formar a granaderos de reserva a lo largo del malecón para meterle miedo a los revoltosos que posiblemente existieran. Y le dice a Benito García del Barrio, que era ¿quién? Era el comandante del granadero de reserva. Benito García del Barrio sí estaba asustado. Le dice, no te asustes. Si la revolución es real y está bien estructurada, ya lo fregamos. ¿Por qué? Va a pasar. Pero si es solamente algo de unos revoltosos que quieren robar, para eso saco al batallón granadero de reserva para que no puedan hacer lo que pretenden.
Por supuesto que el comentario que le hace a Benito García del Barrio, Pascual Vivero, le costó el puesto, pues no a Pascual Vivero. Pues no solamente porque ya lo botan de aquí, sino que lo meten preso cuando llega al Perú. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que mandan granaderos de reserva, lo manda a formarse en el malecón y lo manda por partidas a moverse después de la formación en el malecón, a moverse en diferentes lugares de la ciudad para eso, para generar temor en los posibles rebeldes que hubieran habido. No, vuelvo a repetir, no tienes ni la más remota idea de que esto ya está más que cocinado, que ya esto está completamente hablado lo del granadero de reserva, no solo por Escobedo, sino también por otros oficiales. Ojo, y aquí un paréntesis, no con los miembros españoles del granadero de reserva y del escuadrón de caballería Dalme y de la brigada de artillería, que los había en muy poca cantidad, pero sí los había. Pero los españoles no tenían por qué enterarse porque ellos nunca iban a plegar a favor de la revolución. ¿Por qué? Porque ellos no le iban a pagar ningún sueldo, porque nadie les adeudaba sueldo a ellos. Ese día, ese es un día especial, un día en que yo asumo que debe haberse sentido unos nervios aterradores, porque toma la decisión ese día en la casa de Villamil que a partir de las 8 de la noche iban a ver la manera de tomarse los cuarteles de madrugada. Manuel Torres Valdivia era el oficial que manejaba la brigada de artillería. Esa brigada de artillería estaba en el cuartel, estaba en toda la esquina de Clemente Ballén y Pedro Carmo. En el viejo edificio del Correo, en esa esquina estaba. Ahí estaba la brigada de artillería. Entonces Damián Nájera le dice a Febres Cordero a eso de las 11 de la noche: ¿qué le parece si nos vamos y lo invitamos a jugar naipes y a pegarnos unos traguitos? Sí, yo he jugado mucho naipes con Manuel. Sí, yo sé que es su amigo, pero anda tú primero. Anda tú y sácalo del cuartel, porque lo importante es que lo saques del cuartel. Lo cogen, lo sacan del cuartel, lo llevan a la casa que ocupaba Damián Nájera. Ahí ya está Febres Cordero. Y le dicen, tiene los naipes y todo. Aquí hay dos versiones. La una que da Abel Romeo Castillo, la otra que la recoge del Truje y la otra que da el doctor Pérez Concha. Yo me inclino más a la que está en el Truje. Que dice que efectivamente, cogen los naipes, comienzan a pegarse los traguitos y comienzan a jugar naipes, y no le coge, que no le coge, porque quieren ya tenerlo medio miradito para poderlo guardar fácilmente. No, cuando se dan cuenta, porque no se emborracha tan fácil, le dicen: ¿sabes qué? En nombre de la patria estás preso. ¿Cómo? Le dice a Nájera. Dice: sí, y está de acuerdo con eso su amigo Febres Cordero. También está en León, y él le dice: sí. Y quiero que te quedes aquí, porque no queremos que mueras. Y esta noche Guayaquil será libre. Le pide las llaves del parque donde estaban los explosivos, las balas, todo. Y le dice: están en mi casa. Dame una nota para que me las entreguen. Se va, coge las llaves, efectivamente se las entregan, se va con Damián Nájera, lo dejan encerrado a Manuel Torres Valdivia, y se va a la brigada de artillería, y a las 11:30 de la noche, es ese cuartel, el primero que se toma, no es el día 9, es la noche del 8. Coge y al grito de Viva la Patria, y como ya estaban palabreados casi todos los de la brigada de artillería, se toman la brigada de artillería, primer cuartel que se toma. Entra el día 9 de octubre, 2 de la mañana. Luis Urdaneta tiene que ir a donde está acantonado el granadero de reserva. Mucha gente ha dicho que el granadero de reserva no estaba acantonado en los bajos de la casa del Cabildo. No. En los documentos que están en el Perú dice que estaba en la Armería del Rey. ¿Dónde quedaba la Armería del Rey? Al frente donde está el edificio Valra, al frente del Palacio Municipal por el lado de Diagosto, que ahora se llama, gracias a Dios, República de Guayaquil.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toman el Granaderos de Reserva, porque esos sí estaban prácticamente todos a favor de la revolución. Coge 50 hombres, Luis Urdaneta, y manda esos 50 hombres a tomarse la batería de las Cruces, que es un fortín que quedaba por donde hoy está la empresa eléctrica, por la calle de Loyalty, por ahí. Mandan a tomarse la batería de las Cruces. Y después de mandar a tomarse la batería de las Cruces, mandan a otro contingente militar a apresar a Benito García del Barrio. ¿Dónde estaba Benito García del Barrio? Benito García del Barrio estaba aquí. La casa en la que vivía el comandante del Granaderos de Reserva estaba aquí donde está la biblioteca municipal. Este hombre estaba rodeado de españoles que eran parte de su comitiva, ¿no? Era el líder de los 750 granaderos de reserva y estaba con españoles. Aquí hay un cambio de la historia. Se dice, de acuerdo a la referencia que dejó Villamil, de que hubo un solo muerto en la Revolución de Octubre. Sin embargo, el documento encontrado en el Archivo Militar de Segovia tiene algo mucho más real, que es el punto de vista de los españoles y lo que ellos vieron, que lo dejaron consignado en ese documento. Dicen que cuando vienen a tomar preso, hay un intercambio, a Benito García del Barrio, hay un intercambio de balas que deja aproximadamente 15 muertos entre los muertos de un lado y los muertos del otro. Igual lo cogen preso a García del Barrio. Lo cogen preso, se lo llevan, lo tienen guardado en la goleta Alcance, que la goleta Alcance que le pertenecía, había pertenecido a Villamil, estaba aquí en el río. Ahí comienzan a utilizarla como cárcel. Ahí mandan a Pascual Vivero después, lo cogen preso al gobernador, lo mandan allá, cogen a Benito García del Barrio, lo meten también allí en la goleta Alcance, presos, ahí encadenados. Y después de eso, van a tomarse el escuadrón de caballería Daule. ¿Quién está en el escuadrón de caballería Daule? Joaquín Magallanes, de quien hablamos ya y que era el oficial que tenía a cargo este batallón. El escuadrón de caballería Daule, conformado por 150 hombres de a caballo, básicamente espadachines. También fue muy difícil, porque cuando va y toma preso Luis Urdaneta a Magallanes despierta, estaba dormido, va a tratar de coger su revólver y a Luis Urdaneta no le queda más remedio de pegarle su balazo en la cabeza. Pero no es solamente Magallanes que muere, porque de acuerdo al documento encontrado en Segovia, muere mucho más gente y que tiene todo el sentido del mundo. O sea, que los que estaban con Magallanes estaban de brazos cruzados de ver cómo le pegaba el disparo Urdaneta a Magallanes. No fue así. Fue un cambio de balas, un cambio de tiros, fue una reyerta entre los realistas y los rebeldes que también deja algo más de 16, 17 muertos. La Revolución de Octubre no fue tan incruenta como nos contaron y se lo contaron nuestros abuelos, bisabuelos y papás. Esas referencias que nos dejó Villamil son un poco incompletas, quizá porque el tiempo lo empujaba a que fuera más romántica la narración, o quizás porque como la escribió ya teniendo sus años, olvidó algunas cosas, o a propósito no las puso. Es importante destacar la relación de Francisco Martínez de Campos, de ese Consejo de Guerra, que es un documento valiosísimo para conocer muchas cosas que no sabíamos de la Revolución de Octubre. Tiene cosas que obviamente son reales, pero también tiene mentiritas. Hay una mentira que es impresionante, que dice que el coronel Farfán, de las filas realistas, por no estar de acuerdo con las ideas libertarias, los rebeldes lo fusilaron públicamente. Mentira, si Farfán pelea hasta en la batalla del Pichincha. Y a Farfán es uno de los 10 a los que Olmedo les da la medalla de octubre. Y la medalla de octubre es la única que se ha podido, la medalla de octubre de Farfán es la única que se le ha podido seguir la pista
y estaba en Cuenca porque la familia de Farfán se quedó viviendo en nuestro país y su familia en Cuenca, y la familia de Farfán vende la medalla de octubre al Banco Central del Ecuador y se pierde en el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador es impresionante la cantidad de cosas que se han perdido. Ahí se perdieron también las planchas que sacaron de la Cueva de los Tallos del Museo del Padre Crespi. Y ahí se han perdido un montón de cosas, esa locura. De monedas de oro hasta cosas maravillosas del patrimonio de la nación. Bueno, en todo caso, a las 4 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, luego de que también Hilario Álvarez se ha tomado el fortín de la planchada, Guayaquil es libre. Guayaquil se ha independizado. Hay alguien que no está aquí todavía. Alguien que lo va a coger de sorpresa enormemente que Guayaquil ya esté libre. Y es el comandante Villalba. ¿Quién es el comandante Villalba? Es el que tiene a su cargo las lanchas cañoneras, que cuando llega le dice, ni se te ocurre este problema, que la ciudad ya es libre. Guayaquil es libre. Y Villalba se da por vencido sin que haya una reacción de parte de los hombres que están llegando con las lanchas cañoneras de estar patrullando el Golfo de Guayaquil. A las 9 de la mañana pasa algo raro. Y después de que se lo ha nombrado jefe militar de la plaza a Olmedo, y de que tiene un papel importantísimo, provisional, Gregorio Escobedo comienza a meterse en las casas de los ciudadanos españoles que vivían en Guayaquil a robarles. No es que, no, por justicia va a coger y hacer, no. A robarles, sencillamente a robarles. A don Gregorio Escobedo le debemos el que nos haya dicho cómo independizarnos, pero don Gregorio era cosa seria, había sido, pero una ficha. Tan ficha era que Destruje dice que antes de la convocatoria ya para la firma del acta de independencia, Olmedo le llama la atención a Escobedo y Escobedo le dice que él no le puede disponer que evite que visite las casas de los españoles a hacer lo que estaba haciendo, que lo va a seguir haciendo y que si intenta evitarlo, él va a apuntar con sus cañones a la casa del Cabildo y la hace volar en pedazos. Eso está en el libro de la Revolución de Octubre de Destruje. Eso lo dijo Escobedo, se lo dijo Olmedo. Y Olmedo, que hizo uso de esa hombría de bien y esa capacidad para dominar situaciones, le ordena a los hombres de Escobedo, los hombres que andan con Escobedo, robando, que lo cojan preso. ¿Cómo habrá sido de fuerte, de convincente y de importante la forma de expresarse de este hombre singular para que los hombres de Escobedo lo cogieron preso, lo agarraron, lo cargaron, yo digo de cadenas, pero sabe Dios cómo lo habrán apresado, y fue a parar a la goleta Alcance, que la tenían ahí guardadita también, donde tenían guardado ya a Benito García del Barrio y a Pascual Vivero, el gobernador. Escobedo va a parar a la mano de San Martín, y a San Martín le hace otra cosa igual, y termina muriendo en su salsa. Escobedo no era ninguna maravilla. Eso demuestra lo increíblemente generosos que hemos sido siempre. Una calle tan importante lleva el nombre de él. A las 9:30 de la mañana, en la casa del Cabildo, finalmente se van a reunir tanto las autoridades salientes, porque eran los representantes del rey y del virrey, con nuestra gente, con los líderes de la revolución, para firmar el acta de la independencia del 9 de octubre de 1820, dando origen a un momento histórico importantísimo de la historia de América. Porque quien diga que no,
no conoce de historia. Porque el 9 de octubre de 1820 es el principio del fin del poder de España en esta zona de América. Si el 9 de octubre de 1820 no hubiera habido todas las batallas, Cone, Tarizagua, Huachi, Camino Real, que llevan a Pichincha y que logran que la audiencia de Quito se libere. Y si el 9 de octubre de 1820 tampoco hubiera habido, en el año 1824, las batallas de Junín y Ayacucho, que van a liberar al Perú y con ello cerrar y sellar con broche de oro la independencia de América. El 9 de octubre de 1820, en consecuencia, tendría que ser recordado de una manera increíblemente diferente. La patria entera le debe a Guayaquil y a sus próceres este cambio, y la misma América. El Perú lo reconoció y en sus libros de historia está consignado eso. Sin embargo, nosotros no lo sabemos. Quisiera, siempre digo esto cuando esta charla la doy, que los jóvenes pudieran conocer el legado de sus mayores y pudieran conocer esta historia de mejor manera, porque es la forma en que ellos se enteren de que sí existen superhéroes, pero no son el Hombre Araña, Superman o Wonder, fueron nuestros hombres. Gracias. Gracias Melín por esas palabras, siempre nos invoca con entusiasmo tu forma de narrar la historia de Guayaquil y ahora en estos momentos y días de octubre. Como sabemos hacer en los conversatorios con Melvin, siempre abrimos un espacio para preguntas, para reflexiones, para criterios, para hacer alguna solicitud. Por favor. Volva. Como siempre, es un honor tener a usted escuchando estas charlas que fortalecen no solamente el conocimiento, la investigación, sino la propia identidad del puertorriqueño y del colombiano. En el mismo libro que usted menciona, relacionada específicamente a la situación del comandante Villalba, él huye, escapa, y creo que llega por vía terrestre hacia el Perú. Y él es también investigado en esta situación, y es la duda que existe específicamente de cuántas camioneras era y el número de hombres que tenía, porque tal como usted lo está observando y lo está manifestando, posiblemente se iba a dar un levantamiento esa misma madrugada por parte de él, siempre y cuando hubiese conocido los antecedentes de lo que estamos comentando el día de hoy. Es decir, el ataque hubiese sido de las cañoneras hacia la ciudad. Entonces, pregunto yo, el número de hombres, ¿eran 350 hombres? No, eran 250. La investigación la profundizó el comandante Mariano Sánchez Bravo, que fue presidente del Instituto de Historia Marítima. Y en un libro que él publica, dijo que eran 250 hombres y 8 lanchas cañoneras. Le creo porque el hombre se metió de cabeza a investigar por todos lados, se fue al Perú, estuvo en el Perú investigando también la documentación que hay en Perú, y en Perú hay muchos documentos que esclarecen enormemente cosas que aquí por falta de documentación no se ha podido esclarecer. Mariano Sánchez está escrito en uno de sus libros
que eran 8 lanchas cañoneras y 250 hombres. Porque en realidad yo hacía cuenta, no solamente con el número de efectivos que debían viajar en cada lancha, creo que era aproximadamente, no sé si eran 15 o 25 hombres. Entonces, más los que estaban en los dos sectores donde tenían ubicadas las bases prácticamente marítimas, se podría decir, Sí, en esa época. Y yo por eso sumaba ese número de hombres, los que estaban en las bases más los que estaban dentro de las cañoneras. De las cañoneras, claro. Más o menos, yo decía 300. Más de 300. Claro. Que Lo que con esos 350 hombres hubiese generado una reacción un dolor de cabeza. terrible Sí. para Guayaquil y prácticamente podría haber fracasado la revolución. Dudo porque hay que recordar que ya tiene de su lado Guayaquil a todo el granadero de reserva, por lo menos, y al escuadrón de caballería doble, tenemos más de 1000 personas. Y encima el batallón de milicias, que todo era guayaquileño. O sea, hubiera sido un dolor de cabeza, pero no hubiera fracasado la revolución. Es más, le digo yo que... Los cañones hubieran sido un problema. Claro. Los cañones de las lanchas. ¿Cuántos cañones eran? Un cañón por lancha. Eran 2, me dicen. Parece que eran 2. Bueno, Entonces eso es lo que yo también tengo esa duda, ¿no? podría haber Porque sido, Villalba podría dice- haber habido cañones, lanchas con 2 cañones, pero un cañón por lancha es lo que me había dicho a mí Mariana. Villalba dice que él podía haber reaccionado, él reconoce que no lo quiso hacer. Sí, él reconoció que no lo quiso hacer. Claro. También te hubiera costado mucho trabajo hacerlo. La posibilidad de fracasar era muy grande. ¿Que le disparen aquí también? Claro, por supuesto, acá no se iban a quedar con los Gracias. brazos cruzados. De nada. Otra inquietud. Una de la prensa rosa, se casó Febre Cordero con Isabelita. Sí, se casó y le hizo 14 hijos. Bien enamorados. De aquí todos los primeros fueron guayaquileños y eran mujercitas, todas. Los 25.000 pesos oro, ¿no? Sí. ¿Eran monedas de oro o era una... 25.000 pesos oro se llamaba a monedas de onzas de oro. Onzas de oro, 25.000 pesos oro. Sí. Arquitecto, tengo una pregunta muy sencilla y básica, pero importante que me. En la reunión del 1 de octubre, ¿estuvo o no José Joaquín Olmedo? No. ¿Por qué? No estuvo. Estaba enfermo. Hay que recordar que Olmedo sufría de un problema gastrointestinal crónico, que siempre lo tenía crucificado. Olmedo se entera de todo lo que está pasando el 3 de octubre, el día 3 de octubre. Pero Olmedo no está en la reunión de la casa de Villamil. Él está enfermo ni siquiera en su casa, en la hacienda de Baboya. Sí, él está enfermo. ¿Otra inquietud? Por favor, doctor. Cuando los documentos peruanos y los nuestros se revisan, ¿existe alguna información sobre la reacción de Luis de la Pezuela cuando él se enteró del 9 de octubre, allá en Lima? Está en las memorias. En las memorias de la Pezuela, Explíquenos eso. en la memoria de la Pezuela, él le culpa de lo sucedido primero a Pascual Vivero, después culpa de lo sucedido a Benito García del Barrio. Y cuando culpa a Benito García del Barrio dice, nunca imaginé que fuera de tan pequeña capacidad de decisión este hombre. Él culpa a Benito García del Barrio y después cuando lo meten preso, porque lo meten preso pues a la Pezuela en España. Después hay un documento, un libro que él escribe para su defensa, en donde termina culpando a sus asesores. Y uno de los asesores de la Pezuela es Lamar. Y tiene sentido que haya culpado a Lamar, porque Lamar a lo mejor sí lo hizo meter la pata, porque Lamar tenía intereses acá en Guayaquil, pues familia. Entonces, sí, él dice quiénes son los culpables, no acepta su culpabilidad, pero él es un maduraque. La verdad es que es impresionante las metidas de pata y una de las más grandes es haber cambiado el Numancia por el granadero de reserva. Si él manda al Numancia, como
tenía muchos más españoles, efectivos militares españoles, en ese batallón, la historia hubiera sido otra, completamente diferente y el 9 de octubre no hubiera existido. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo-